de la Administración Municipal del Santuario, con la gente por el santuario. Y la tarde de hoy va a estar con ustedes Nelson Enrique Restrepo Arcila, quien es, en este caso, la persona que les habla, contratista como asesor en desarrollo comunitario, y ahí aparecen en mis datos el correo electrónico y el celular, además del WhatsApp, a través del cual posteriormente podemos interactuar, y con muchísimo gusto también estoy presto para resolver cualquier inquietud, no solamente en lo que se refiere al proceso de capacitación de la tarde de hoy, sino posteriormente para quienes quieran emprender un proceso posterior al proceso de formación de creación de empresa, y con el mayor de los gustos les podré indicar desde mi experiencia y desde el conocimiento qué aspectos pueden tener en cuenta para que sean exitosos en el emprendimiento. También trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Social de la Administración Municipal del Santuario. Bueno, como experiencia en emprendimiento, yo en su momento fui finalista nacional del concurso de emprendimiento más grande de Colombia, que se llama Destapa Futuro, en los años 2007 y 2008. Eso es un concurso de la multinacional Sad Miller, y también de lo que ahora conocemos, o como siempre lo conocí, como la Cervecería Unión o Bavaria en Colombia. Finalista nacional también del concurso de emprendimiento Ventures y el Tiempo en el año 2009, donde tuve un proceso de coaching con la Universidad de AFID, y en el cual también tuvimos un gran avance. Asesor para la constitución legal y funcionamiento de 6 acueductos comunitarios del Santuario y Mesopotamia en la Unión Antioquia. Cofundador de la Asociación de Caprinocultores del Santuario CAELSA, cofundador de la Cooperativa de Servicios Agroambientales Coservan, promotor de la asociatividad en el municipio a través de 2 nuevas asociaciones comerciales y rentables, y la reactivación de una asociación inactiva por más de 5 años de amplio reconocimiento en el territorio. Creador del Fondo Rotatorio de Asocomunal en el año 2005, que actualmente se encuentra en operación, y organizador de eventos masivos exitosos como ferias equinas de talla nacional en 2010 e internacional en el año 2011, y eventos de Car Audio desde el año 2010. Como currículum puedo contarles que fui el primer promotor ambiental que tuve el Santuario en el año 96, director del proyecto MIRS, Manejo Integral de Residuos Sólidos, en el año 98 en la implementación, y en el año 2001 en la consolidación, año en el cual se lo entregamos como Administración Municipal la operación a Empresas Públicas del Santuario, lo que hoy se conoce como el PEGIRS. Director de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal desde el año 99 hasta el año 2004, donde en el año 2002 nos ganamos el reconocimiento por los jurados, más no reconocido en público, a la mejor gestión ambiental del Oriente Antioqueño. Y en el año 2003, en el mismo concurso, fuimos reconocidos a nivel regional como la mejor gestión ambiental del Oriente Antioqueño. En el año 2004, ya hasta junio, trabajé como director de la oficina ambiental, y le propuse al alcalde de ese momento, que era el doctor Juan Leonardo Zuluaga, crear el Banco de Programas y Proyectos, año en el cual se instituye en la realidad, porque desde el año 96, 95 estaba creado por acuerdo municipal, pero solamente hasta el año 2004 fue una realidad para el municipio. En el periodo 2004-2007 ese alcalde tuvo una administración que en gran parte los logros fueron vía gestión de proyectos. Ahí estuve hasta el año 2014, año en el cual el que en ese momento fue de 2004-2007, ya era alcalde de 2012-2015, el doctor Juan Leonardo, me propuso que recibiera la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, y fue como así como durante el año 2015 fui subsecretario de Desarrollo a la Comunidad. En el año 2016 fui gerente de Asprolesa por 6 meses, luego renuncié, estuve en el mismo periodo al momento de renunciar, trabajando 2016 hasta el 2017 en Ruta de Senta durante 17 meses. Posteriormente pasé a ser director de la emisora Socomunal Estéreo en el año 2018, y luego director técnico de licitaciones del vivero Tierra Negra SAS en el año 2009. En este momento, como les contaba en la primera parte, soy el promotor de desarrollo comunitario del municipio del Santuario, vicepresidente de Asocomunal y presidente de la Fundación Alejandro Pineda. Bueno, vamos a reflexionar entonces. ¿Qué es imposible y qué es posible? Básicamente, imposible no existen. Eso es una barrera mental que tenemos los seres humanos,
Y ese es uno de los pensamientos positivos que tienen que tener todos ustedes como emprendedores y como creadores de empresa. Todo es posible siempre y cuando lo imaginemos. Lo único imposible en la vida es pensar, no pensar que las cosas sean posibles. Todo es posible en la vida siempre y cuando cada uno de nosotros programemos nuestros pensamientos para que las cosas se den. Bueno, para reflexionar. Crear un negocio no solo significa identificar la oportunidad, sino también poner en marcha la estructura necesaria para vender. Ese es el primer aspecto importante al momento de montar el negocio. Todos los negocios van en función de las ventas. El primer paso formal para ello es la constitución de la empresa, que ese es el motivo que nos reúne la tarde de hoy, el que nos convoca, creación de empresas. ¿Qué significa ser empresa? Una empresa es una forma de organización constituida por una o más personas que se asocian para planificar y llevar a la práctica la producción y la transformación de algún producto o servicio con el fin de venderlo y así obtener beneficios económicos. La empresa debe existir formalmente para que el Estado la reconozca como tal. Al convertirse en una sociedad, sus socios asumen una serie de obligaciones, tanto laborales como tributarias, y la responsabilidad por todos los actos que ella realice. Por eso es necesario que exista un acuerdo expreso de las personas que pretendan ser socias o asociadas. Ahí vamos a hacer una claridad en este momento, que son accionistas de la empresa. ¿Qué son socias? Cuando la empresa tiene fines de lucro, es decir, cualquiera de ustedes que veo algunos que tienen emprendimientos como persona natural, pero entonces dicen, listo, es que yo quiero que mi empresa sea una empresa rentable. En ese sentido, son socios, dos o más personas, como lo decíamos anteriormente. Y el carácter de asociado se recibe en las entidades sin ánimo de lucro. Esa es la diferencia básicamente. Asociados, ejemplo, asociaciones, corporaciones, fundaciones y cooperativas, entre otras, las personas son asociadas. Mientras que socios son cuando usted tiene un capital líquido o físico y lo valora, y entonces su actividad económica es rentable. Ahí vamos a empezar a diferenciar ahorita cosas más adelante. Persona jurídica y persona natural. Vamos a mirar entonces qué pasa. Aun cuando se puede iniciar un negocio constituyendo una sociedad o persona jurídica, también es posible que sea creado por una persona natural. Como personas jurídicas, las sociedades pueden ser de varias clases. En Colombia, la creación de empresa va de la mano con el proceso de creación de sociedades, bien sea anónima, SA, que son las por acciones simplificadas, que son las ACE, las que es de responsabilidad limitada, colectivas o comandita o en comandita por acciones. Ahorita vamos a mirar cada una de esas. Sociedad por acciones simplificadas, SAS, es el tipo societario más popular en Colombia por las flexibilidades que ofrece frente a otros tipos de societarios, como constituirse por medio de un documento privado firmado por notario público. O sea, quiere decir que usted no necesita ir a una cámara de comercio, sino que inicialmente usted hace un documento privado que lo hace ante una notaría. Formarse mediante uno o más accionistas, eso es a lo que me refiero, que son socios, no asociados, sino socios. Sus acciones son libremente negociables, es decir, yo tengo un 50% de una empresa que vale 100 pesos, entonces yo soy dueño de 50 pesos de esa acción. Se administra mediante asamblea de accionistas, quiere decir de que, ejemplo, Ecopetrol tiene accionistas, y hay accionistas mayoritarios que generalmente es el Estado, y accionistas minoritarios que son las acciones que sacan a venta y que la gente las compra y que relativamente han sido muy rentables. Para constituir una sociedad se deben conseguir los documentos básicos: registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, adelantar trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y abrir una cuenta bancaria en Colombia con la respectiva canalización de divisas. Otra opción que tiene el inversionista extranjero es la constitución de una sucursal extranjera. Es decir, nosotros aquí en Santuario, Antioquia, podemos decir que tenemos una sucursal, por decir algo, de una empresa X de Canadá, de Estados Unidos, de Europa o de Asia, por decirlo así, o del mismo Australia, que ellos se constituyen como una sucursal extranjera en el municipio del Santuario con un fin específico de hacer productivo, por decir algo, o hacer más rentable o viabilizar las exportaciones de una actividad económica comercial cualquiera que el municipio realiza.
que tenga como beneficio la exención del gravamen de renta o activos. Esos son unos aranceles y son unas políticas nacionales que incentivan la creación de empresa en Colombia en este momento. Estas sucursales se constituyen casi exactamente como la sociedad colombiana bajo los siguientes requerimientos: consecución de documentación de la sociedad extranjera debidamente traducida, registro de la sucursal ante la Cámara de Comercio y adelantamiento de trámites ante la DIAN, apertura de cuenta bancaria en Colombia con la respectiva canalización de divisas. Persona jurídica y persona natural, seguimos en el mismo tema. La persona natural que inicia un negocio, una bodega, una librería, una ferretería, un restaurante, entre otros, está formando una empresa unipersonal. Unipersonal también quiere decir que es una sociedad anónima simplificada, una SAS. Este tipo de empresa funciona como con un dueño, quien se hace responsable de su manejo. Además, puede tener trabajadores a su cargo. La diferencia entre una persona jurídica y una persona natural está en el nivel de responsabilidad de cada una de ellas ante los problemas con terceros. Asimismo, la diferencia entre una persona natural y la persona jurídica es que aquella empresa a la que la ley reconoce derechos y puede contraer obligaciones civiles, amén de que es apta para ser representada judicial y extrajudicialmente. Como toda formalidad legal, la constitución de una empresa debe cumplir con una serie de requisitos que a continuación les vamos a resumir. El primer requisito es el nombre para la sociedad. Las sociedades o empresas individuales son personas jurídicas. En consecuencia, requieren contar con una denominación o razón social. No debe utilizarse una denominación ya existente o similar. Ahorita les vamos a contar qué significa eso y vamos a hacer el ejercicio y vamos a entrar a la página del RUES también para que hagamos la navegación y vean cómo se hace el ejercicio. Luego de elegir el nombre respectivo, debe verificarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos que ese nombre no haya sido inscrito con anterioridad. Lo segundo que hay que tener en cuenta para constituirse como una empresa es el capital social. El capital social de una sociedad o la empresa individual es el aporte o inversión que realizan los socios o accionistas o el propietario previamente. Los futuros socios deben haber sido identificados y estar de acuerdo con la constitución de la empresa y con su obligación de aportar al capital social. Existe un monto mínimo para la constitución de una sociedad que puede ser aportado en efectivo o en bienes. Si se opta por el aporte en efectivo, se deberá depositar en una cuenta de cualquier agencia bancaria que opere en el país. Hay un tercer aspecto a tener en cuenta, que es la minuta de constitución. Los socios suscribirán una minuta de constitución que deberá estar debidamente refrendada por un abogado colegiado y que debe incluir la siguiente documentación: estatutos, designación de representantes, entre ellos el legal y duración de los cargos. Escritura pública. Una vez se cuenta con la minuta, esta se eleva a escritura pública ante notario por medio de un escrito firmado por un abogado. Con ello, el notario garantiza que ese documento salió de la esfera de las dos partes y puede ser de conocimiento público. Un quinto aspecto a tener en cuenta es la inscripción en registros públicos. Luego de que la escritura pública haya sido suscrita por los socios o por el único propietario, el notario público inscribe la... Señor. Estoy presentando, pues que no está presentando el PowerPoint, sino la carpeta. Ah, me hubieran dicho eso hace mucho rato, qué pena. A ver. Eso era lo que les preguntaba, que qué estaban viendo. Nada. Vamos a ver cómo la... Yo le escribí. No, yo estaba mirando era la pantalla. Bueno, entonces... También. Bueno, lo que pasa es que yo he arrancado con la pantalla aquí. ¿Cuál están mirando en este momento? ¿Cuál ven en este momento? Mi nombre. Hola Nelson, yo lo estoy viendo, pero a usted se ve lo más de bien, registra bien, pero no está... Eso es lo que les pregunté al principio, a las 4 y 5 minutos y 9 minutos también les volví a preguntar.
Bueno, hubo 29 personas en el chat y No, pero 13 está clarito personas. pues lo que ha expuesto. Pero quería era que lo, que Eso lo no, vieran pero también, hágale porque ahí, queda si bien no, pues soportado. expóngalo, tranquilo. Bueno, vean, de todos modos, vamos a ver cómo la volvemos a compartir. ¿Cuál ven en este momento? ¿La de la alcaldía? Sí, ahí sí se ve el Ahora PowerPoint. sí. Esa era la que le había contado. Bueno, entonces inicialmente les había Eso. hablado de constitución de empresa, había hecho una presentación personal sobre el expositor que en esta tarde soy yo, se contaba la experiencia en emprendimiento, el currículum del expositor, habíamos hablado del tema de lo imposible y que realmente debe ser posible para todo emprendedor que se atreve a dar el primer paso, y hablábamos de que era muy importante crear un negocio, no solo significa identificar la oportunidad, sino también poner en marcha la estructura necesaria para vender. Esa es la clave de un negocio o de una empresa, las ventas. El primer paso formal para ello es la constitución de la empresa. Les habíamos contado qué significaba el tema de hacer empresa, ya lo hemos mirado, ya lo hemos contado. De todos modos, esta presentación les va a quedar, o sea, les va a hacer un recuento de que lo que les estaba contando anteriormente lo van a tener todos en el correo personal al terminar la tarde de hoy. Yo le envío todo esto al amigo Jason, que es el moderador de la sala, para que él lo comparta con ustedes. Hemos mirado el tema de los pasos para constituir una empresa, llegamos en el paso D, en el E, que era la inscripción en instrumentos públicos, y vamos para el F. Bueno, en el F obtenemos el registro único tributario que se hace ante la DIAN, que también tiene, entre otras funciones, la de registrar a los contribuyentes, otorgándoles para ello el certificado que acredite su inscripción en el registro único tributario RUT. Su obtención es completamente gratuita. Para ello debes presentar testimonio de constitución social debidamente inscrito ante el registro correspondiente, es decir, sea ante la notaría o sea ante la Cámara de Comercio. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal, formato de inscripción del RUT o pre-RUT que llamamos, y documento de identidad original del representante legal. Paso a paso de cómo se constituye una empresa. La diapositiva número 7, estamos hablando de la licencia municipal de funcionamiento, que es la autorización para desarrollar una determinada actividad comercial en un local determinado y se solicita ante la municipalidad a la que pertenece el domicilio legal de la sociedad, en este caso el municipio del Santuario. ¿Cómo se hace y qué se presenta ante la Oficina de Industria y Comercio que queda en la Secretaría de Hacienda del municipio del Santuario? Los requisitos para afiliarse son la Cámara de Comercio, el RUT y la copia de la cédula. Ahorita les vamos a presentar también un formato que ellos tienen para este propósito. Mírenlo ahí, ¿lo están observando? ¿Quién dijo un sí? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? En este momento, ¿qué ven? Ligia, Jason. Yo estoy viendo el formato de industria y comercio. Es el que yo necesito que estén viendo, listo. Entonces, el formulario único nacional de declaración de pago de impuesto de industria y comercio, ahí aparece el municipio, distrito, departamento, el año grabable, ahí se coloca, por decir algo, si vamos a constituir el 2020, entonces el año grabable sería el año 2020 y aparece en qué trimestre van a hacer la presentación. En este caso sería, por ejemplo, para el trimestre de septiembre, que es el quinto trimestre. Aparece una información del contribuyente, la base gravable, la discriminación de las actividades gravadas y la liquidación privada. Eso básicamente es, cuando usted arranca con un estado inicial financiero, es básicamente los aportes sociales al momento de la constitución. Y si se ha hecho pago, valor a pagar, el descuento y todo lo demás. Y finalmente se finaliza con el cierre respectivo. Entonces continuamos. Requisitos para crear una empresa. Entonces vamos a reforzar un poquitico el asunto. Cree su empresa. La formalización es la puerta de entrada
para mejorar la competitividad empresarial y crear un entorno apto y favorable para la inversión productiva, la dignificación de las condiciones laborales y la creación de riqueza en la región. Formalizar es brindar las herramientas mínimas para la constitución, operación y funcionamiento de una empresa y su actividad económica. A través de la formalización, el empresario puede acceder a diferentes servicios que contribuyan a mejorar su competitividad, sostenibilidad y rentabilidad. A continuación presentaremos el paso a paso de los procedimientos que debe surtir para que su empresa esté formalmente constituida y opere de manera legal. Aunque no todos los trámites se realizan en la Cámara de Comercio, esta información servirá de consulta para el empresario y el emprendedor en este caso. Lo primero que hay que hacer es la consulta de nombre, previo a la constitución de la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo cuando uno va a la registraduría o va a la notaría o va más bien a la notaría y al despacho parroquial a bautizar el niño, que uno lo puede bautizar con el nombre que le dé la gana y no tiene problema, y pueden haber muchos Nelson, a cuando usted va a constituir una empresa. No pueden haber dos empresas en Colombia con el mismo nombre y la misma sigla. Entonces aquí vamos a mirar cositas. El nombre perfecto debe transmitir todo lo siguiente: claridad, menos es más, no mezcle los mensajes, descriptivo, debe llevarte directamente a pensar en el producto, memorable, que se logre quedar en la mente, corto, será más sencillo de recordar, sencillo, no se lo pongas difícil a los clientes, el estilo lo añades tú. Modalidad, oh sí, no te quedes atrás, único, nada más aburrido que una copia, atractivo, que se conecte con la audiencia específica y duradero más que tu propio nombre. A eso vamos. Vamos a mirar entonces enseguida también cómo se hace la consulta ante el RUES. Conocerla con antelación si el nombre ya existe le permite ahorrar tiempo y dinero, pues una solicitud de registro con un nombre ya existente generará la devolución de su trámite y el reinicio del mismo. Usted puede realizar la consulta gratuita y automática en el portal del Registro Único Empresarial Social, que eso es el RUES. Consulte su nombre de empresa aquí. Entonces uno va a mirar, ¿qué hacemos nosotros entrando al RUES? Consultamos el nombre y la palabra clave. Le damos clic entonces acá. ¿Ven la página del RUES? Sí, ahí se ve. Listo, entonces miren, como lo decíamos, buscamos el nombre, entonces vamos a buscar consultar por nombre. Aquí entonces miramos por nombre, por decir, por nombre, danlo acá. Entonces, por decir algo, buscamos CAELSA, un ejemplo, una asociación que tuvimos aquí en el santuario y que ya se liquidó. Como CAELSA ya se liquidó, entonces aparece la consulta por nombre y no ha arrojado resultados. Como en este momento la persona jurídica desapareció, se puede volver a crear. Pero si por decir algo escribimos Asprolesa, otra asociación que también es de derivados lácteos, nos va a parecer raro. Bueno, es que no, perdón, es que ya estamos metidos es por Registro Único de Proponentes. Perdón que me metí por el que no era. Vamos a entrar aquí por Registro Mercantil. Aquí buscamos por palabra clave y buscamos CAELSA. CAELSA dice pues que no tiene raro que Asprolesa no aparezca registrado, sabiendo que ellos tienen un registro mercantil y tienen inclusive Cámara de Comercio vigente. Entonces, pero básicamente eso es así.
todos los registros, inclusive las entidades que hemos legalizado en estos días, todas han aparecido, vamos a ver, aquí miren que aquí sí aparece. Entonces hay que buscarlo por el tipo de organización, si es una entidad mercantil o si es una asociación, que es lo que estábamos mirando anteriormente. Hay varias opciones, entonces uno tiene que entrar a buscarlo, es por donde es la figura. La Asociación de Productores de Leche del Santuario Esprolesa, el NID, aparece activa y está en el oriente antioqueño y aparece el número de la matrícula, que ese es el NID. Si miráramos Caelsa, vamos al estilo. Caelsa, como ya fue liquidada, que era lo que le estaba contando, no aparece. Si ponemos GEMA, que es otra asociación que ya existe, no solamente en Santuario, sino en otras organizaciones, van a aparecer varias, miren, Asociación de Adulto Mayor Campeche, Gente Madura, sigla GEMA, bla, bla, bla. Miren todas las GEMA que hay. Y miren esta que es GEMA es. Esta es la que yo les quería mostrar a ustedes. Asociación Grupo Empresarial Asociado del Santuario, que están reunidos en este momento a mi costado en una reunión de asamblea general. Aparece el número de la matrícula, aparece la organización como asociaciones, corporaciones, fundaciones, instituciones de utilidad de utilidad común, y la categoría de asociado, persona jurídica. Bueno, y aparecen ya los detalles, todo aparece ahí. Hasta ahí entonces el tema de cómo se consulta el nombre para poder continuar adelante. Ahí ven la presentación otra vez, ¿cierto? En PowerPoint. ¿Quién me confirma? Sí, ahí se ve. Perfecto. Posterior a todo ese proceso de consulta del nombre, elaboración de estatutos, aceptación de cargos cuando ya es una sociedad, una asociación o una constitución de la persona jurídica o una SAS o lo que sea, se alce ya la consulta de usos del suelo antes de uno seguirse para allá, porque uno dice, listo, entonces yo voy a montar mi establecimiento de comercio. Si es un restaurante y el uso del suelo no es para restaurantes o no es de una zona de servicios, hay que tener en cuenta eso antes de ponerse a invertir en ese tipo de proyectos. Es importante que usted realice la consulta de usos del suelo ante la autoridad municipal con anticipación al registro de su empresa, pues le evita futuros problemas con las autoridades de control. Un establecimiento que viole las normas puede ser multado y sellado hasta ordenar su cierre definitivo de acuerdo con el Código Nacional de Policía. Esta consulta usted la podrá hacer en la Oficina de Planeación Municipal, en la Secretaría de Planeación Municipal del lugar donde operará su empresa, o consultar el plan de ordenamiento territorial de dicho municipio. Eso ocurre mucho cuando llegan sobre el corredor de la autopista empresas de talla no solamente nacional, sino internacional, como lo que ha pasado en el municipio de Guarne. Ustedes saben que en este momento en el municipio de Guarne hay empresas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, hay empresas suizas, inclusive hay empresas con coreanos sobre el corredor de la autopista en el sector de Guarne y Marinilla principalmente. En el santuario todavía ese uso del corredor industrial de la autopista no ha sido bien explotado, pero sin embargo en el futuro eso va a pasar, porque ya la presión por el uso del suelo en Guarne y Marinilla ha sido muy alta. Bueno, sigamos hablando del segundo paso. Formalícese suscripción de documento de constitución solo para persona jurídica. El documento de constitución es aquel en el cual quienes participan como socios manifiestan la voluntad de constituir la sociedad y en el que conforme la ley se establecen las normas que van a regir la sociedad. El documento debe suscribirse por todos y cada uno de los socios con el debido reconocimiento y la firma ante notario juez. Ahora bien, si se trata de una constitución de alguna de las sociedades reguladas por el Código de Comercio, este debe elevarse a escritura pública. Eso es lo que les contaba anteriormente. Inscripción en el registro mercantil. Para que la sociedad nazca a la vía jurídica, debe cumplirse con la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del documento de la Constitución, y una vez efectuado dicho trámite, la Cámara de Comercio hace pública la existencia
de la sociedad a través de la expedición del certificado de existencia y representación legal, que ahí es donde aparecen el objeto social de la organización, quién es el representante legal, si tiene accionistas o si tiene junta directiva y si tiene asociados y cuántos, a cuántas, inclusive aparece hasta el tema de capital y otros aspectos muy importantes. Ahorita les voy a compartir una cámara de comercio para que vean diferencias. Inscripción en el registro mercantil. Cabe resaltar que inscribir la sociedad en el registro mercantil le permite ejercer su actividad económica de forma legal. El acreedor a la exclusividad en el uso de la razón social le da todas las ventajas que otorga el Código de Comercio y le protege de todos sus derechos como organización jurídica. Además, es necesario para el ejercicio de la actividad económica de su empresa la matrícula mercantil del establecimiento de comercio. Bueno, también debemos de hacer pago de impuestos de registro solo para personas jurídicas. Hacemos la claridad. La creación de una sociedad y conforme a las normas que rigen la materia causan en favor del departamento del pago de impuestos de registro, para lo que la Cámara de Comercio, con el fin de facilitar el trámite a los usuarios, ha suscrito un convenio que le permite recaudar los dineros para el pago de este impuesto, evitándole trámites innecesarios. Anteriormente, usted tenía que ir a la oficina de rentas departamentales y pagar más o menos, dependiendo del monto de la asociación o de la empresa al momento de la constitución, un millaje, llamémoslo así, en el cual ustedes, o el que tuviera que ir normalmente a la oficina de rentas era en Marinilla, después pasó a Río Negro, pero la Cámara de Comercio en este momento simplificó la cosa. Todo lo que le he contado anteriormente, tanto la consulta de nombre, el pre-RUT y los impuestos se están pagando directamente en la Cámara de Comercio en un solo lugar y de manera ágil y oportuna. Incluso al punto de que mañana viernes va a ser 15 días e inscribimos una asociación. A las 8:30 salimos de Santuario, a las 9:30 nos terminaron de recibir papeles y a las 5 de la tarde del mismo día teníamos el certificado de existencia y representación legal de esa asociación y el RUT ya en firme. No teníamos que ir siquiera a la DIAN. Todo lo está haciendo directamente la Cámara de Comercio, siempre y cuando se lleven todos los papeles como manda la norma. En la inscripción en el registro único tributario, como lo decíamos anteriormente, la inscripción del registro único tributario RUT permite al empresario registrar la información con los datos de identificación, ubicación y clasificación de las actividades de la nueva empresa, entre otros, y mediante el cual asigna el NIT, que es el número de identificación tributaria, que le permite identificarse para el desarrollo de su actividad. El trámite anterior puede efectuarse directamente en las oficinas de la Cámara de Comercio, tanto para personas naturales y jurídicas que se inscriban en el registro mercantil. Esa es la única condición. Ya no hay que ir a la DIAN a hacer filas y a pedir citas que a veces se las dan hasta con un mes de anterioridad porque los turnos ya están completamente copados debido a que hay una intermediación de una cantidad de personas que venden cupos y que tramitan el RUT. Entonces esa gente mantiene copado esa agenda, y ahí la razón por la cual cuando uno se va a pedir una actualización de RUT a la DIAN, es mejor que de una vez tenga inscrito un correo electrónico para que pueda hacer la diligencia de manera virtual. Bueno, inscripción de los libros de comercio. Esto obviamente hay que presentarlo ante la Cámara de Comercio y que la Cámara de Comercio lo sellen. Todas las sociedades comerciales deberán hacer la inscripción de los libros de comercio que por ley deben manejar. Se trata de una obligación legal que le evita sanciones ante diferentes entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, como la DIAN. La DIAN, que le va a pedir a ustedes en el momento X, los va a requerir a ustedes por el libro de contabilidad. Si ustedes no tienen libros registrados o ven que el manejo ha sido muy malo, son sujetos de sanciones. Bueno, tenemos otros trámites al respecto. Inscripción en industria y comercio del municipio, pero esto lo vamos a hacer luego de ver el siguiente video. En Gilero Abogados nos hemos especializado en la constitución de sociedades por acciones simplificadas, es decir, en la sociedad SAS. Hemos constituido un gran número de sociedades SAS en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali y también a nivel nacional.
somos líderes en la región en la constitución adecuada de sociedades SAS. Y cuando decimos constitución adecuada es porque con la SAS podemos adaptar la sociedad a cada tipo de negocio y no como sucedía anteriormente, que el negocio o la operación tenía que acomodarse a como diera lugar al tipo societario. Con la sociedad SAS es un modelo totalmente flexible, adecuado, eficiente, dinámico, que permite que el negocio fácilmente no tenga que acomodarse al tipo societario, sino que el tipo societario SAS se pueda acomodar fácilmente al negocio, a la operación, que es lo fundamental, que es lo realmente importante. Ahora bien, en la SAS es importantísimo y una de las mayores ventajas es la protección que le brinda al accionista. El accionista encuentra en el modelo SAS una verdadera protección societaria, porque desde el artículo primero de la ley 1258 regulatoria de la SAS se expresa muy claramente que en ningún momento podrá el accionista que verse abocado a responder por obligaciones contraídas por la sociedad SAS. En este orden de ideas se encuentra una verdadera protección patrimonial entre lo que es el patrimonio del accionista, su patrimonio personal, y lo que es el patrimonio de la sociedad. Y las resultas del ejercicio social, del ejercicio empresarial, no tienen que verse afectadas o no tiene que afectar el patrimonio personal que a fuerza de mucho sacrificio pudo haber conseguido el empresario o el accionista. Es importante entender que el modelo SAS brinda una protección, pero esta protección también debe ser bien administrada por el empresario, debe ser muy bien administrada por el accionista. En el evento en que el accionista no administre esa libertad que tiene, pues puede verse expuesto a responder por obligaciones sociales. Y eso es lo que se llama la desestimación de la personalidad jurídica. Y es cuando el accionista tiene que responder porque la sociedad infringió con su accionar los deberes del buen hombre de negocios. En otras palabras, cuando la sociedad ha transgredido la ley y la ha transgredido con dolo y la ha transgredido a través de sus representantes y a través de su junta directiva, si la hay, y ello afecta ostensiblemente al accionista. Esa situación es lo que hay que tener en cuenta al momento de evaluar el rendimiento y el desarrollo de la sociedad SAS como tal. Muchas gracias. Ordenamiento jurídico, la llegada de la sociedad SAS. La sociedad SAS, hoy por hoy, lleva 4 años de vigencia, tiempo en el cual ha logrado constituirse como una novedosísima e importantísima sociedad para la cual los empresarios pueden utilizarla perfectamente para lograr el emprendimiento perfecto de su negocio. Le pregunta a un usuario. Estamos hablando de que puede ser utilizada por grandes compañías, por medianas compañías y por pequeños negocios. E inclusive puede ser utilizada perfectamente por aquellos empresarios informales, aquellas personas que se encuentran en la calle vendiendo sus negocios, vendiendo sus artículos de una manera pequeña. Hay una confusión Pueden en el lograr a través de sonido. la sociedad la y así aportar los recursos también importantes al Estado en materia de contribución, pero independientemente de la carga fiscal que puedan o no puedan tributarle al Estado, está el lograr ingresar a las filas de la formalización empresarial en Colombia. Este pequeño comerciante logrará infiltrarse, por decirlo así, en las filas de la formalidad empresarial.
con la ley SAS esto es posible. Y es posible por unas razones que detallo a continuación. Por ejemplo, en la sociedad SAS no se necesita la figura de la junta directiva, no se necesita el revisor fiscal, únicamente cuando los activos de la compañía o los ingresos de la compañía así lo exijan. En el funcionamiento de la sociedad SAS, como por ejemplo una sociedad anónima, para poder entrar a funcionar talmente 10 personas. Para poder activarse una sociedad anónima se necesitan 10 personas. Se lo voy a decir rápidamente. Se necesita 3 personas para la junta directiva, principales, y 3 suplentes, y ahí van 6. Necesita un representante legal, principal y suplente, y van 8. Y necesita un revisor fiscal y su suplente, y ahí van 10. Son 10 personas que son un costo para una sociedad anónima que apenas está empezando, que apenas puede estar arrancando por primera vez su emprendimiento y ya tiene que cargarse a su nómina, a sus costos, la retribución o la contribución de 10 personas. Entonces, allí encontramos que esas 10 personas ya no se necesitan en una sociedad SAS. Ya es una sociedad que puede perfectamente maniobrar sin todas esas personas. Y mire que esas 10 personas llegan a la sociedad anónima y no hay ni siquiera un operario contratado. No hay ni siquiera el vigilante de la puerta que ya está contratado. Entonces, todos esos recursos que gasta una anónima en sostener todo un andamiaje pesado, riguroso, pues no se justifica para unos emprendimientos livianos a los cuales puede ser sometida la sociedad SAS. Pero también, y no nos podemos equivocar, también la sociedad SAS sirve para grandes negocios, sirve para grandes compañías, sirve para constituir frentes de multinacionales, por ejemplo. Cuando una gran compañía advierte que puede diseminar parte de sus negocios, que puede crear frentes diferentes de operación, que puede dividirse en su objeto social para ser más apta frente al nuevo mundo de los negocios, pues puede utilizar sociedades SAS para constituir esos frentes de negocios y así optimizar sus recursos. Entonces, de allí el mensaje que yo les quiero vender hoy en día
No, pues nos siguieron, fue pasando YouTube. Hablando de eso, ellos pueden invertir en fuerza de trabajo, pueden invertir capital, pueden invertir conexiones comerciales o todas las anteriores, ¿cierto? Pero en cualquiera de los casos es importante saber a qué nos atenemos con nuestros socios. En las SAS hay que tener... Vamos a repetirlo entonces. Esto es muy interesante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de crear una SAS es que debemos conocer muy bien a nuestro equipo de trabajo. Suena bastante obvio y además pensamos que es un tema que no tiene que ver nada con lo legal. Pero en la vida real sucede que como estamos tan emocionados con nuestra idea, tenemos tanta expectativa con nuestra nueva empresa, resulta que cuando menos pensamos tuvimos el socio equivocado y de antemano no definimos muy bien nuestras reglas de juego. Y ahí es donde vienen los conflictos, las peleas e incluso unas discusiones legales muchas veces insalvables. Entonces, para evitar todo esto, nosotros les recomendamos que se reúnan previamente con los socios y definan muy bien qué es lo que cada uno quiere aportarle a la sociedad y además está en capacidad de hacerlo. Por ejemplo, el tema del tiempo. Muchos de los problemas de los socios es porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a la entidad. Eso no es malo, pero sí es bueno que quede bien definido desde el principio cuál es disponibilidad de tiempo. Además, ¿qué es lo que voy a invertir? Recuerda que cuando estamos hablando de socios, ellos pueden invertir en fuerza de trabajo, pueden invertir capital, pueden invertir conexiones comerciales o todas las anteriores, ¿cierto? Pero en cualquiera de los casos es importante saber a qué nos atenemos con nuestros socios. En las SAS hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que la SAS nos permite, así sea una sociedad, por una ficción nos permite crear la sociedad con una sola persona o con un número indefinido de personas. Entonces, nosotros debemos conocer muy bien si queremos trabajar solos, tenemos la capacidad, las posibilidades, o si más bien conseguimos a nuestro equipo de trabajo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la SAS permite que se reúnan varias personas naturales o que sea una reunión de dos personas jurídicas o una mezcla entre personas jurídicas y personas naturales. Entonces, tomemos todo esto en cuenta para nuestro primer paso, que es conocer muy bien el equipo de trabajo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta para crear nuestra SAS es definir muy bien cuál va a ser nuestra razón social o cuál va a ser el nombre que nos identifique. Recordemos que una cosa es razón social y otra cosa es marca. Cuando hablamos de razón social, estamos refiriéndonos al nombre que nos identifica como empresarios, mientras que cuando hablamos de marca, nos estamos refiriendo a aquel nombre que identifica los productos que ofrecemos. Entonces, son dos conceptos diferentes. Para el caso de la creación de SAS, lo que nos solicitan es la razón social. Aquí en nuestro país es obligatorio que si vamos a utilizar una razón social, ella no esté registrada en alguna otra sociedad o en otro establecimiento de comercio. Entonces, para verificar que efectivamente esté libre, nosotros podemos ingresar a la página www.rues.org.co. Allí simplemente ingresamos el nombre que tenemos pensado, el nombre tentativo, y nos van a aparecer las coincidencias que existen. Únicamente cuando como resultado nos arroje que no existen coincidencias es porque este nombre o razón social está libre y podemos utilizarlo. Entonces, antes de continuar con el paso 3, intenta hacer esta investigación, de modo que sepamos de antemano que tenemos la posibilidad de utilizar ese nombre. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta para crear nuestra SAS es que debemos celebrar nuestra primera asamblea, que es llamada la Asamblea de Constitución. Esta asamblea básicamente consiste en que nos reunimos todos los posibles socios y digamos que discutimos
discutimos algunos temas importantes de nuestra futura sociedad. Y todos esos temas que discutimos van a quedar en un soporte documental, que es el que posteriormente vamos a llevar a la Cámara de Comercio. Esto suena bastante obvio, pero ¿qué pasa? Y nos ha tocado ver en toda nuestra experiencia que muchas personas omiten esta asamblea. Entonces lo que hacen es que uno de los socios hace toda la documentación y simplemente los otros socios luego la firman o simplemente van a la Cámara de Comercio, pero no se toman el tiempo de leer muy bien lo que dicen en los documentos y tampoco tuvieron la oportunidad de hacer sus propuestas. Entonces nosotros siempre les recomendamos, celebren realmente una asamblea de constitución y siempre dejen por escrito todo lo tratado en esa reunión. Dentro de esta asamblea vamos a definir algunos datos básicos que nos van a servir no solamente para diligenciar la documentación legal, sino que también los vamos a necesitar para el funcionamiento posterior de la sociedad. Uno de estos datos es básicamente lo que tiene que ver con el objeto social, es decir, a qué nos vamos a dedicar, la sociedad, qué actividades va a poder llevar a cabo. Aquí la SAS tiene una ventaja y es que no nos está limitando porque nos está diciendo que nosotros podemos tener un objeto social indeterminado. Es decir, podemos realizar la actividad que deseemos siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Obviamente nosotros sí recomendamos que nos enfoquemos un poco y definamos muy bien cuáles son esas actividades principales que vamos a desempeñar con la sociedad. Ya más adelante lo vamos a ver, pero en los estatutos sí podemos dejar constancia que podemos realizar otras actividades, pero que nuestras actividades o nuestro objeto social como tal va a ser uno específico. Ello nos va a ayudar mucho para aspectos tributarios y obviamente para efectos de manejo y organización. Un dato básico que tenemos que definir muy bien en esta asamblea de constitución es lo que tiene que ver con el capital, es decir, con cuánto capital vamos a iniciar nuestra sociedad. Aquí es importante tener en cuenta que por ley no es necesario que exista un capital mínimo, no, incluso desde cero, de 0 pesos, podemos empezar a crear nuestra sociedad. Aquí lo que realmente sí vale la pena tener en cuenta es a qué público nos vamos a dirigir, es decir, si nuestra intención es contratar con grandes empresas, obviamente sabemos que el tema del capital va a ser un tema bastante susceptible, porque las empresas grandes normalmente no nos van a contratar si nos constituimos con un capital muy bajo. Entonces, tener muy en cuenta eso, a quién nos vamos a dirigir o cuánto dinero necesito para iniciar mi actividad y tener en cuenta todos esos detalles para definir muy bien cuál es el capital. Hay algo importante con las SAS, y es que puede que nosotros no tengamos en este momento el capital, pero la SAS nos da un tiempo prudente de 2 años para que nosotros aportemos ese capital a la sociedad. Entonces es una ventaja porque si el capital que requerimos no está en este momento dentro de nuestro presupuesto, podemos, digamos, como programarlo para irlo pagando dentro de los 2 años siguientes. Cuando definimos ese capital, también es muy importante determinar cuál es el capital autorizado, cuál es el capital suscrito y cuál es el capital pagado. Cuando hablamos de capital autorizado, es esa suma de dinero a la cual aspiramos llegar. Es, digamos, como un techito hasta donde puede llegar la sociedad. Obviamente esa cantidad de dinero puede ser bastante elevada. No importa que esté muy alejada del capital inicial. No, es a donde queremos llegar como sociedad. Tenemos el capital suscrito. Ese capital suscrito sí es el que nosotros como socios nos comprometemos a pagar. Entonces, supongamos que vamos a iniciar la sociedad con 10 millones de pesos. En este caso, todos los socios que concertamos que íbamos a aportar entre todos un capital que diera 10 millones de pesos. Nos comprometimos a pagar esos 10 millones de pesos. Eso es lo que se llama suscrito. Y como lo dijimos anteriormente, tenemos 2 años para completar el pago de ese capital suscrito. Y existe también el capital pagado. Ese es el capital que efectivamente aportamos o pagamos inicialmente. Entonces me explico, quedamos de aportar 10 millones de pesos entre todos. Específicamente a un socio le correspondía pagar 5 millones. Él lo que hizo fue inicialmente pagar 2.500.000 y dejar los 2.500.000 restantes para pagarlo durante los 2 años siguientes. En este caso, el capital pagado de él como tal son los 2.500.000 y el suscrito siguen siendo los 5 millones de pesos porque fue lo que él se comprometió a pagar. Entonces, tengamos
siempre en cuenta capital autorizado, suscrito y pagado. Puede ser que coincidan los tres capitales, pero lo normal es que el autorizado sea mucho más alto y que el pagado no supere al suscrito. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta en esta asamblea es el tema de las acciones, es decir, qué clase de acciones vamos a manejar en nuestra sociedad. Lo normal es que nosotros empleemos las acciones ordinarias. Sin embargo, por ser SAS, tenemos la posibilidad de crear cuantas acciones queramos. Entonces, aquí abajo en la descripción les voy a dejar una tablita que nos va a indicar cuáles son esas clases de acciones y ya nosotros podemos definir cuáles son las que más nos convienen para nuestro emprendimiento. Otro tema importante que tenemos que definir en esta Asamblea de Constitución es el tema de los órganos sociales. Por ser SAS tenemos una ventaja y es que nosotros mismos somos los que tenemos esa flexibilidad de decidir cuáles órganos sociales van a operar dentro de nuestra sociedad y cuáles no. Lo más común es que estas sociedades tengan una junta directiva, digamos que es una o varias personas que tienen a su cargo la administración como tal de la sociedad. Esta junta directiva puede tener órganos principales u órganos suplentes, pero siempre es todo completamente voluntario. Es decir, si la sociedad cree que es mejor contar con una junta directiva, puede hacer los respectivos nombramientos. Pero si cree que no, está en la plena facultad de decidir que no van a tener junta directiva. Lo mismo el tema del revisor fiscal. El revisor fiscal no es obligatorio en la SAS. Hay unas ciertas excepciones y es cuando nuestra SAS pase determinado capital. Ahí sí sería necesario contar con ese órgano, pero si nuestra sociedad aún no llegó a ese límite de capital, no tenemos por qué contratarlo si no lo deseamos. Lo que sí es necesario es que contemos con un representante legal, que como sabemos va a ser la cabeza visible de nuestra sociedad. En este caso es importante que ese representante legal cuente con todas las facultades y además cuente con la disponibilidad de tiempo necesaria para poder llevar a cabo toda su función. Otro tema a tener en cuenta es la duración de la sociedad. Obviamente nosotros siempre les recomendamos que en los estatutos aparezca que la sociedad va a ser indefinida. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Obviamente hay personas que solamente van a celebrar un proyecto determinado, para ello constituyen la SAS. Entonces quizá ellos quieran definir un tiempo determinado, pero realmente lo más recomendable es indicar que la sociedad es indefinida. Hay otro tema que también es importante dejar muy claro en esta asamblea, y es el tema de la resolución de conflictos. Creemos que no, y lo mencionábamos al inicio del video, siempre estamos pensando que las relaciones van a durar perfectas, pero no, pueden existir problemas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo ideal es que nosotros definamos una estructura de solución de conflictos que nos dé la posibilidad en primera instancia de organizarlos entre los mismos socios y, si no es posible, acudir a alguna instancia de conciliación, ya sea un centro de conciliación de una universidad, de una cámara de comercio, en fin, pero que la última instancia sea acudir ante lo judicial, ya que sabemos que es un proceso desgastante, costoso, demorado, entonces lo ideal es que lo podamos solucionar entre nosotros mismos. Ya luego de definir esos datos hay algo importante, y es que necesitamos conocer cuál es nuestro código SIU. Cuando hablamos de código SIU, básicamente nos estamos refiriendo a que existe un listado de las actividades económicas que podemos realizar en nuestra sociedad, y ese listado está codificado. Es un listado que opera a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a desempeñar una actividad como, por ejemplo, fabricación de productos sintéticos, nosotros podemos buscar en ese listado cuál actividad se acomoda de manera perfecta o casi perfecta a nuestra actividad, y ya vamos a identificar cuáles son esos 4 dígitos, es decir, cuál es el código SIU que nos va a representar. Aquí es importante tener en cuenta que hay una actividad principal y unas actividades secundarias, o sea que tendríamos que encontrar el código SIU de cada una de esas actividades. Ya definimos los órganos sociales. Ahora lo que tenemos que definir es quiénes son esas personas que van a ser parte de esos órganos sociales. Para ello hacemos unos nombramientos según la votación que hayamos definido dentro de nuestra sociedad.
Es importante no solamente el nombramiento, sino que la persona que fue elegida acepte tal encargo o tal encomienda. Para ello, nosotros recomendamos que en carta separada ellos acepten específicamente el cargo al cual fueron nombrados y ojalá lo firmen y que ese documento nos quede original. Ya teniendo estos datos, ya procedemos a elaborar nuestros estatutos, que es como quien dice las reglas de juego de nuestra sociedad. Esos estatutos son únicos de cada una de las sociedades. Por eso hay una práctica muy generalizada y es que tomamos los estatutos de una sociedad y simplemente cambiamos datos como el nombre o la dirección, el domicilio, en fin. Y no nos damos cuenta que esos estatutos van a ser fundamentales en todo el desempeño de nuestras funciones como sociedad. Entonces, nuestra recomendación es que pueden basarse en algunos de estos modelos, pero siempre tengan en cuenta la voluntad de todos los socios. Ya teniendo todos estos documentos, es decir, teniendo el acta de constitución, los estatutos y las cartas de aceptación de nombramientos, ya podemos acudir ante la Cámara de Comercio del domicilio de nuestra sociedad. Aquí es importante hacer un paréntesis respecto al domicilio. No es necesario que tengamos un espacio físico determinado para nuestra sociedad. Me explico, no es necesario que tengamos una oficina, una bodega o un local para poder operar. No, lo importante es que en el momento en que vamos a inscribirnos en Cámara de Comercio tengamos una dirección válida donde podamos recibir correspondencia, información y demás. Así no coincida con un espacio físico de atención al cliente. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que hoy en día muchos de los negocios funcionan a través de internet, entonces no necesitan un espacio físico como tal, pero sí necesitamos una dirección válida, actualizada, donde puedan notificarnos en algún momento dado. Entonces, ya conociendo el domicilio de nuestra sociedad, acudimos a la Cámara de Comercio que le pertenezca a tal domicilio. Y allí vamos a entregar toda la documentación que habíamos realizado previamente. ¿Qué recomendamos nosotros? Que sea el representante legal el que haga la diligencia personalmente. ¿Por qué? Porque cuando el representante legal no puede asistir, lo que tiene que hacer es autenticar, o mejor dicho, hacer una presentación personal ante una notaría de todos esos documentos. Entonces, es mucho más práctico que acuda directamente a la Cámara de Comercio y más porque allí hay unos formularios que va a tener que diligenciar, que son los que vamos a ver a continuación. Luego de haber entregado la documentación y de haber diligenciado muy bien todos los formularios, vamos a proceder al pago de tarifas ante la Cámara de Comercio. Allí ya ellos se toman un tiempo prudente para revisar muy bien nuestros documentos. Obviamente, si hay algo por corregir, la Cámara de Comercio nos informa e incluso por escrito nos informa cuáles son esos aspectos que tenemos que ajustar y nos da un tiempo para que lo podamos hacer. Y cuando ya ellos encuentren que la documentación está perfecta, conforme a ley, lo que ellos hacen es entregarnos un documento que se llama certificado de existencia y representación legal. Ya teniendo nuestro certificado de existencia y representación legal, lo que hacemos es acudir ante una entidad financiera para hacer la apertura de la cuenta bancaria de la sociedad. Recordemos que esta cuenta es diferente a la de los socios individualmente considerados. Esta es una cuenta que va a ser de la sociedad exclusivamente y nos va a servir no solamente para controlar lo que entra o lo que sale de la sociedad, sino que también nos va a servir para efectos de obtener nuestro RUT definitivo, ya que este es uno de los requisitos para poder tenerlo. Ya teniendo toda esta documentación, podemos acudir ante la DIAN a que nos expidan nuestro RUT definitivo. Recuerden que este RUT es obligatorio para poder empezar a operar. Este RUT no tiene costo, es completamente gratuito y lo ideal es que sea el representante legal el que se encargue de hacer todas esas diligencias, ya que si de pronto falta algún documento, alguna firma o algo, él esté facultado para poder hacerlo. Hay algo importante también, es que por ser SAS, recuerden que vamos a tener que facturar. Entonces, siempre vamos a necesitar también acudir ante la DIAN a que nos dé la resolución de autorización de facturación. Eso es importante para poder expedir nuestra primera factura. Entonces, ese es un tema que lo vamos a ver en un posterior video, pero para que lo tengas en cuenta y no lo olvides para el funcionamiento de tu SAS.
un permiso que lo vamos a ver más adelante en qué consiste, que es el que les define a ustedes qué tipo de actividad comercial tienen, qué tipo de ventas al público está autorizado a hacer y el horario en el que le debe prestar. Y el del Cuerpo de Bomberos para el certificado bomberil, sin el cual también son sujetos de posibles cierres del establecimiento de comercio. Bueno, si usted es una persona jurídica, se debe registrar a la empresa en el sistema de seguridad social para poder contratar empleados. Ojo con eso. Uno como persona natural, pues lo más seguro es que a los únicos que puede afiliar es a la mujer y a los hijos. Y mientras que si es empresa o ya es una SAS, que ya tiene personería jurídica, así sea unipersonal, tiene personería jurídica, debe de registrarse como empresa con el NIT de la empresa para poder hacer la afiliación al sistema de salud y pensiones, básicamente. Salud, ARL, que es aseguradora de riesgos profesionales, y pensiones. En la operación de su empresa hay que tener en cuenta lo siguiente. Para la operación de la empresa, ustedes deberán tener en cuenta los siguientes aspectos en el siguiente documento. Importante, se debe tener en cuenta lo siguiente. No olvidar renovar la matrícula mercantil, que debe de ser anual, dentro del primer trimestre. Eso como se valida a través de un acta de asamblea donde socios casi siempre, o si es unipersonal, así sea, también debe presentar un acta donde presenta su información financiera, su información de gestión y debe registrar esa acta ante la Cámara de Comercio para renovar la matrícula mercantil. En caso de que su empresa culmine, usted debe liquidar y cancelar la matrícula mercantil registrada. También muy importante, ¿por qué debe cancelar esa matrícula mercantil? Porque si usted no la cancela, eso es como les mostré anteriormente cuando hicimos la consulta de nombre. Asprolesa aparece vigente, Caelsa aparece cancelada. Si Caelsa en este momento, que no es operativa desde el año 2010, no estuviera liquidada, tendría 10 años debiéndole al Estado por concepto de incumplimiento en materia mercantil, el equivalente a unas sanciones por no presentación de declaración de renta y por no cancelación de la matrícula. Y para poder hacer eso tiene que cancelar toda la plata que adeude años anteriores y quedar al día para poder hacer la cancelación de la matrícula. Por eso la importancia de hacer esa cancelación. Miren lo importante de esto. En esta figura pueden observar, en la operación de su empresa, para la operación de la empresa, ustedes deben tener en cuenta los siguientes aspectos. El horario de funcionamiento, ¿dónde lo deben de consultar? En la Secretaría de Gobierno. ¿Y dónde queda? En la Alcaldía Municipal. El pago de derechos de autor. Los establecimientos que son como bares, cantinas, discotecas, deben de pagar derechos de autor. Inclusive la norma fue más allá y dijo que los carros de servicio público también tenían que pagar SAICO y ASIMPRO. ¿Dónde consulta eso? En www.saicoyasimpro.org.co. Cumplimiento de normas sanitarias. Eso, como lo explicaba anteriormente, no tiene ningún costo y se deben de acercar a la Secretaría de Salud, que ellos lo van a remitir con el técnico ambiental, que es una persona que trabaja aquí en el municipio del Santuario, en este caso, en el callejón de la iglesia, por la misma acera del almacén El Baratón. Cumplimiento de normas de seguridad física. Hay que ir al cuerpo oficial de bomberos voluntarios. Ellos van a ir a hacer una inspección y les van a dar el certificado bomberil y hay que hacer la renovación anualmente. Registro sanitario de medicamentos, cosméticos, alimentos y bebidas. Eso es el INVIMA. Ejemplo, Asprolesa tiene registros INVIMA para cierta cantidad de productos o para ciertos productos procesados propiamente. Entre ellos el arequipe, el quesito, el yogur, la bebida láctea, la leche en bolsa, tienen que tener registro INVIMA para poder entrar a supermercados, al igual que otros parámetros antes de entrar al mercado. Normas de impacto ambiental. Ejemplo, tenemos una empresa que va a tener vertimientos directos o va a tener que hacer una caracterización de vertimientos y eso se hace ante la Secretaría de Medio Ambiente y ante Cornares. Si uno no lo hace, ellos lo más seguro es que más tarde que temprano se van a dar cuenta y nos van a entrar a sancionar. Las sanciones ambientales son de tipo económico y normalmente son costosas. ¿Dónde de consulta, dónde se pide? Hay atención al usuario en el teléfono 546-1616, que es el teléfono de Cornares del PBX.
Registro de marcas y patentes, muy importante. Cuando ustedes ya registran sus marcas y patentes, recuerden que la razón social no es la marca comercial de ustedes. Eso lo decía anteriormente en el video de apoyo que les acabo de presentar. Y esto se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Un ejemplo, nosotros ya como Asprolesa ya registramos denominación de origen, que es mucho más allá que registro de marca y patentes. La denominación de origen quiere decir de que el producto nadie más lo puede sacar en Colombia con ese mismo nombre. El producto se llama quesito antioqueño. Tiene toda la historia, tiene toda la investigación, tiene toda la parte de ancestro y de reseña gastronómica realizada inclusive por el Fórum Gastronómico de Antioquia, que hizo parte del proyecto. Registro de derechos de autor. Un ejemplo, cuando ustedes son innovadores y sacan un producto que tienen que hacerle registro de la patente y también que ese producto, que lo que ustedes han creado es nuevo para el mercado. Por ejemplo, los cierres de Gatorade, hay una persona que tiene eso registrado y tiene derechos de autor y entonces solamente esa persona lo puede fabricar en el mundo. Registro Nacional de Turismo, eso lo tienen que cumplir básicamente las entidades que prestan servicios turísticos, incluidos los hoteles. ¿Cuánto puede tardar el proceso de creación? Se los decía anteriormente y en el video lo estamos viendo. Normalmente hay un plazo de 30 días para uno presentar la documentación. La Cámara de Comercio tiene entre ires y venires y el tiempo de la devolución y que la gente lo vuelva a reingresar 30 días. Pero normalmente cuando uno presenta toda la documentación, como pasó efectivamente, lo estaba contando al inicio de la charla, mañana va a ser 15 días, presentamos una documentación completa de una asociación que se llama Santomate. Santuaria es una asociación de productores y comercializadores de tomate del municipio del Santuario. Toda la documentación estaba completa, llegó a las 9:30 a registro y antes de las 5 de la tarde ya teníamos en el correo el registro de la matrícula mercantil de la asociación Santomate y el mismo día les escribimos a la Cámara de Comercio para que nos mandaran de una vez el RUT, ya que vía DIAN es mucho más lento el proceso. Al otro día, en horas de la mañana, nos enviaron la copia del RUT y en este momento Santomate ya tiene una vida jurídica, un certificado de existencia y representación legal, un RUT que lo acredita como que tiene vida financiera, llamémoslo así, y en este momento se encuentran haciendo los otros procesos. ¿Cuáles son? La creación de la cuenta bancaria, se encuentran haciendo la acreditación ante otras instancias, porque ellos, básicamente la visión de ellos es exportar tomate, no el mercado local, sino un mercado nacional e internacional, que algunos de los asociados ya tienen la experiencia, y poder ser más competitivos, no solamente como territorio, sino como empresarios asociados. La creación de empresas en el país no presenta grandes desafíos, lo estábamos diciendo anteriormente. Sin embargo, la gestión de las mismas, por la gran cantidad de obligaciones formales relacionadas con información e impuestos, crea una barrera que no se ha podido superar para lograr que los autónomos o emprendedores estructuren sus operaciones grandes o pequeñas desde sociedades comerciales. Básicamente, entonces, hasta ahí la primera parte de este proceso de formación. Sin embargo, les vamos a compartir un último video en el cual queremos también afianzar otros conceptos con los que queremos que ustedes se familiaricen. Hola, bienvenidos a un video más de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión queremos traerles a ustedes los pasos para crear una empresa explicados pues desde la perspectiva jurídica o por lo menos explicados de la manera más simple posible. Cuando se va a crear una empresa, es decir, cuando en un grupo de personas o en una sola persona, que también es posible en Colombia bajo la figura de las SAS,
que sea un solo miembro el que componga la sociedad. Cuando surge la idea de crear una empresa o se tiene el deseo de hacer empresa en nuestro país, hay unas condiciones básicas para crear empresa. Primero, el primer paso que debe hacer toda persona que piensa constituir o crear una empresa jurídica, una persona jurídica distinta de esa persona natural que tiene la intención de crearla, es fijar un nombre para esa empresa. Y para poder determinar el nombre, usted tiene que verificar que el nombre de la empresa que usted pretende crear ya no exista en Colombia, ¿sí? Va a la Cámara de Comercio y allí puede generar la consulta, o hoy también se puede, desde luego, por virtud de la tecnología, pues se puede hacer por la página de la Cámara de Comercio correspondiente, para que allí verifique si existen las bases de datos de una empresa que se llame de manera similar a la que usted va a crear. Ese es el primer paso. Digamos que es un paso no formal todavía, no es un requisito, digamos, más bien un paso necesario para poder crear una empresa sí o sí, pero es recomendable que se verifique la existencia del nombre para que no vaya a tener tropiezos en el camino de la creación de la compañía. Lo segundo y lo más importante para poder iniciar con la creación de empresa son los estatutos sociales, es decir, que todo aquel que pretenda o piense en crear una empresa tiene que tener clara la creación de unos estatutos sociales, que no son cosa diferente que el contrato que han establecido los socios entre ellos, es decir, entre los socios para cómo van a crear su empresa y cómo va a quedar constituida y estructurada, y además esa relación entre los socios y la empresa naciente, la relación jurídica que va a existir. Esos estatutos se recomienda que sean creados o asesorados en su estructuración y su elaboración por un abogado, para que queden bien fijados y adecuadamente creados y tengan todas las condiciones de los estatutos: el objeto social, la repartición de acciones, la venta de acciones, la denominación, las siglas, etcétera, todo lo que tiene que tener una empresa incluido en sus estatutos. Una vez establecidos los estatutos sociales, que usted los firma desde luego sus estatutos y hace autenticar sus firmas en una notaría para que, digamos, darle la rigurosidad pertinente a esos estatutos, sigue con el trámite que se debe hacer ante la DIAN de la creación del pre-RUT, es decir, todavía no es el registro único tributario definitivo, sino que es un RUT que usted puede tener provisionalmente. Se le suele denominar el pre-RUT y se hace ante la DIAN. Para ello usted tiene que llevar los estatutos suscritos y autenticados, la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del suplente que va a tener el representante legal, y desde luego el diligenciamiento de algunos formatos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Una vez hecho ese trámite del pre-RUT, usted lo que tiene que hacer seguidamente es ir a la Cámara de Comercio, registrar los estatutos en la Cámara de Comercio para hacer la inscripción de esos documentos que, digamos, se emite a partir de allí. Puede ser una especie de Cámara de Comercio provisional, porque aún no se han terminado los pasos del RUT, en consecuencia no aparece el número de identificación tributaria que tiene la empresa, porque existe uno previo, pero con ese previo se va a la Cámara, y es decir, ya hay alguien que tiene la intención de crear empresa, ya la DIAN conoce la situación y ahora Cámara pues procede al registro respectivo. Una vez hecho ese paso en Cámara de Comercio, que se crea, como les digo, una especie de registro provisional en esa Cámara, pues se debe proceder a abrir una cuenta bancaria en cualquier banco. No es que sea un banco determinado, sino que puede ser cualquiera. La apertura de esa cuenta no tiene una finalidad diferente que exista jurídicamente también la sociedad que se va a crear con todas las formalidades necesarias. Una vez creada esa cuenta bancaria, ahí sí regresa de nuevo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para hacer los trámites del RUT definitivo que va a tener la compañía. Es decir, ya ese RUT que usted estuvo provisional únicamente es para abrir la cuenta y para hacer los incipientes iniciales trámites ante la Cámara de Comercio. Ya una vez está hecho ello, entonces se procede para tener el registro único tributario, que va a identificar, mientras exista la compañía, a esa empresa que usted ha determinado, que las personas han determinado crear. Luego, ya con el RUT definitivo, regresa de nuevo a la Cámara de Comercio, ¿sí? Para proceder pues en lo pertinente y hacer ya el registro definitivo de cuál es su registro único tributario, hacer eso obviamente en la Cámara de Comercio para que ya quede el NID definitivo de la compañía, el número de identificación tributaria que única y exclusivamente tiene esa empresa.
¿sí? Desde luego, cuando usted va al banco a crear la cuenta, usted se va con un certificado que le emite ese banco a la DIAN para poder crear ese RUT que en definitiva va a ser el que va a identificar a su empresa. Por eso el trámite es regresar nuevamente a Cámara ya para estructurar de manera definitiva la empresa y crearle ese número de identificación tributaria por vía de ese registro único tributario que va a tener la empresa. Una vez tenga ya el RUT definitivo realizado en la DIAN, pues ya desde luego usted, la Cámara de Comercio, previo al trámite que les he explicado, podrá expedirles ya un certificado de existencia y representación legal definitivo, no provisional como el que mencionamos inicialmente, sino ya el definitivo con el contenido estatutario, con el nombre, con la razón social, como lo quieran llamar, con las siglas y desde luego ya con la identificación tributaria que tiene para efectos pues, de impuestos en nuestro país. Seguidamente, ya usted va nuevamente a la DIAN, ya con la empresa constituida y creada, es decir, usted ahí ya tiene una empresa, ahora digamos, sigue unos pasos finales para terminar de perfeccionar ese acto de creación de empresa, y es la solicitud a la DIAN de una resolución de facturación, donde a usted le van a entregar unos números, digamos, dentro de los cuales, o un marco, un rango dentro de los cuales usted puede crear facturación. Usted puede pedir 50 números de facturación por la resolución, 100, 500, 1000, los que necesite la empresa según cómo se piense que va a trabajar la empresa y cuánta facturación potencialmente puede realizar. Pues hay empresas que en su creación tienen poca facturación, pero la facturación es muy abultada, entonces no necesitan 1000, ni 2000, ni 1500, etcétera, números por vía de esa resolución de facturación, entonces se crean pocos. Si esa resolución de facturación fenece y antes de su vencimiento usted ya no tiene números porque no acaba, pues simplemente nuevamente va a la DIAN y crea, pues, y solicita la resolución de facturación para que les entreguen más números dentro de los cuales usted puede facturar. La manera de tener control del Estado, pues, sobre la facturación, o una de las formas que tiene para controlar el tema de la facturación. También es necesario, dentro de otro paso, la creación de empresa, el registro de los libros en Cámara de Comercio. En este caso es el libro de accionistas y el libro de actas que debe estar registrado en Cámara de Comercio. Y finalmente, si la empresa o los creadores de la empresa pretenden tener empleados en esa compañía que están formando en esa empresa, deberán hacer un registro en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en nuestro país para que se registre la empresa y en consecuencia cuando usted tenga los empleados en su compañía, pues sea el contratante y esté debidamente registrado a efectos de la seguridad social que debe pagar de sus empleados. Me refiero a salud, a pensiones, a ARL, etcétera, dentro del marco pues, de las obligaciones a ese sistema de seguridad social en Colombia. Esos son los pasos para crear una empresa. Desde luego eso requerirá un poco de paciencia para ir a hacer los trámites, pero pues ya no es tan dispendioso en la medida en que hay mayor tecnología, hay trámites que no se demoran tanto, pues la entrega de turnos en las diferentes entidades a las que se hace que esta situación sea un poco más fácil de poder realizar, pero sin duda se debe disponer pues de unos días para poder realizar el trámite. Es la manera pues en que se crea empresa. Ya de ahí para adelante vendrán las demás experiencias como empresarios, lo que implica crear empresa, trabajar. Bueno, me cuentan que hay unas preguntas en el chat. Vamos a mirarlas. Entonces iniciamos la etapa ya de preguntas y respuestas. Estoy leyendo el chat en este momento para mirar a ver qué preguntas puntuales hay. Nelson inicia si quiere. Listo, Nélida. Bueno, Nélida es mi hermanita, es la de derivados caprinos. Ella también hizo parte de CAELSA en su momento. Olga Gómez, listo. Parque Educativo. Diana, Olga, excelente. Bueno, hubo mucho que ver y la presentación que se realizó en PowerPoint estaba reafirmada y apoyada también por los videos de la profesional en su momento y del abogado que contaron también en palabras más, palabras menos, algo muy similar a la presentación que tenemos en PowerPoint. A todos ustedes, a sus correos les va a llegar la presentación, los enlaces de los videos y también les van a llegar los modelos de formatos de actas de constitución y los trámites
que se deben de realizar. Como lo decía anteriormente, no hay necesidad de hacerlo como lo dijo el abogado, de ir a la DIAN y después presentarse con el prerroga de la Cámara de Comercio. En este momento la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño les va a hacer todo el acompañamiento y todo el proceso directamente en un solo lugar. No hay necesidad de estar yendo y viniendo a varias partes. Bueno, estoy leyendo aquí abajo donde están las preguntas, que vieron que Olga se ha hecho una pregunta. Deseo preguntar, dice Olga, sobre marcas y patentes. Bueno, en producto artesanal. Bueno, doña Olga ya se despidió, ¿es que Eso. parece? Sí, doña Olga, ¿qué más? No, y me volví a conectar. Lo que pasa es que estoy haciendo una labor, entonces por eso me desconecto. Nelson, yo tengo registro, pues tengo Cámara de Comercio y mi negocio es Finca Taller Santa Anita, ¿cierto? Donde me dedico a elaborar muchos artículos o productos artesanales de diferentes cultivos y de diferentes cosas, ¿cierto? Arreglos de Sí, yo flores, bueno. proceso. Y me interesa mucho el certificado de origen para el producto artesanal de alimentos. Ajá, nosotros ya lo Y hicimos no sé, el pues, año pasado. Sí, es muy interesante, muy bacano. Nosotros el año pasado lo hicimos con Asprolesa para la denominación de origen del quesito antioqueño y en este momento ante la Superintendencia de Industria y Comercio tenemos el proceso muy adelantado. Nos lo han devuelto por un tema jurídico. Sin embargo, el abogado que está en el proceso ya subsanó ese requerimiento y estamos esperando a que nos llegue ya la resolución de denominación de origen. Para la denominación de origen, bueno, prácticamente uno tiene que contar más o menos con un presupuesto, diría yo, de alrededor de 12 millones de pesos, en el que se van básicamente en pagar más o menos 12 millones de pesos. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que denominación de origen no es distinto a marca y patente. Registrar una marca, registrar una patente no es tan costoso. De hecho, con Caelsa registramos en su momento en marcas y patentes la marca Caprino. Y resulta de que después me llamaron, nosotros constituimos una firma de abogados especializados en estar pendientes en el mercado de que no copiaran el nombre de Caprino. Y usted conoce que en Medellín, ahí en el poblado, precisamente hay una empresa que produce una marca de calzado que se llama Caprino. Esa empresa de abogados a nosotros nos llamó en su momento y nos dijo, ustedes pueden demandar a esta gente porque la marca Caprino es propiedad intelectual en este momento de Caelsa. A lo que nosotros le contestamos, pues igual a nosotros no nos interesa demandar a la gente. Si la gente está interesada en hacer plata, pues que hagan plata. Pero en marca y patente es muy fácil. Eso más o menos tiene un costo con el abogado de aproximadamente 2 millones de pesos. Lo que sí es costoso es la denominación de origen, porque hay que pagar prácticamente una persona, si es en el tema gastronómico, que sepa de gastronomía, que haga una investigación sobre los orígenes, sobre la tradición, sobre la usanza, sobre los usos actuales y sobre los beneficios que trae en la salud humana el producto o servicio que se está brindando. Igual, entonces, en el tema de denominación de origen, no solamente es eso, sino la parte del asesor jurídico, que tiene un costo más o menos de 1,5 millones, 2 millones de pesos, y es la persona que presenta la documentación legal con su firma y dice que la información que se está suministrando para la denominación de origen del producto es auténtica, es veraz y que respalda eso con su firma y con su matrícula profesional. Por eso es que es costoso de alguna manera.
al igual de que se deben de hacer unos ensayos para una estandarización que también los viene avalando, entre otras entidades, el INVIMA, y tienen que dar también fe de que realmente el producto existe, de que presenta beneficios y que es, de interés superior. Aquí en Colombia, que conozcamos, solamente está la denominación de origen del quesito paipa o del queso paipa, que de hecho ya nadie más puede decir yo tengo un queso paipa, sino tipo paipa, y en el caso del Santuario, que ya tiene la denominación de origen más o menos en un 90%, estamos, como les dije anteriormente, a un 10% de lograr esa denominación de origen para el quesito antioqueño, que va a ser fabricado o producido industrialmente por Asprolesa en el Santuario. Ah, no, ni siquiera tengo registro INVIMA, Nelson, entonces para el producto artesanal, entonces no, es No, bobada. pues ha ganado Antójate de Antioquia, me parece. Pero inclusive eso ya fue hace muchos años y solamente con un producto. O sea que el producto de Antójate de Antioquia, los vinagres, pero Sí. las mermeladas y los dulces, los otros productos de alimentos no tienen registro. Entonces, asesorada por el INVIMA, me dijeron que los trabajara como producto artesanal. Entonces, no, porque me tocaría sacar registro INVIMA de cada producto. Y ese no es mi interés, porque Hay yo una, lo que sí, termine tranquilo. elaboro es lo que produzco acá y lo transformo, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es mi idea. Pues productos artesanales, 100% naturales, tanto de dulces, mermeladas, vinagres, salsas y flores, ramos, pues que ese es el valor agregado que tiene mi producto, que va acompañado de un ramillete natural y va todo empacado en cosas naturales. Sí. Entonces, De pronto, sí, sin conocer mucho la dimensión de de la capacidad industrial de producción, es creería yo poca, es poca. que el INVIMA le sugirió que lo manejara como un Sí, producto artesanal por el volumen producido, diría yo, porque no le justificaría a sí, usted sacar código de barras, tabla nutricional y registro correcto. INVIMA para un producto que usted va a colocar en el mercado, por decir algo, 300 frasquitos semanales. Es Diría yo, que ni eso, porque es lo que yo hago, produzco acá y vendo acá, pues sí, ya es un mercado local. eh, local, correcto. De hecho, el tema cuando uno ya va a trascender, a decir, listo, yo voy a industrializar, uno tiene que tener muy claro el escenario financiero. Decir, Claro, listo, yo claro. estoy en capacidad de decir, voy a incursionar en el mercado de grandes superficies o supermercados, llamémoslo así, No, para no ser tan grandes superficies, hablamos de almacenes de cadena como El ujú, Éxito, como Jumbo, sí, como Carulla, o lo que ahorita llamamos Olímpica, entre sí. otros. Son grandes superficies y supermercados aquí locales. También para nosotros entrar a los supermercados locales con los productos de nosotros, tenemos que tener esos tres documentos previos, esos tres requisitos previos y en la etiqueta, que son registro INVIMA, código de barras y tabla nutricional. Si no los tres registros, si no los tres requisitos no nos dejan entrar a los pequeños supermercados del pueblo. Pero entonces ahí es donde uno entra a hacer No, cuentas, es decir, no me justifica porque yo no estoy sacando más de 300 eh, productos a la semana. Entonces, a mí un código, un registro INVIMA me vale 1,5 millones, 2 millones de pesos, un código de barras me vale 200, 300,000 pesos y una tabla nutricional me vale X plata porque eso hay que hacerle un bromatológico y una certificación de un laboratorio para después yo poder que me lo avalen y poderlo plasmar en la etiqueta. Además de eso, van otros gastos como son el diseño de la etiqueta, el diseño de la imagen y el diseño del contenedor o el envase o el frasco. Bueno, entonces todo eso tiene largo y ancho. Cuando uno le dicen sea artesanal es por eso, porque no le justifica a uno meterse en esas industrias costosas versus la rentabilidad.
todo en emprendimiento tiene que ir amarrado al bolsillo. O sea, uno no puede dar emprendimientos por romanticismo. El emprendimiento básicamente busca es una rentabilidad económica antes que la social. Y por esa misma razón, entonces, ustedes como emprendedores deben de tener claro hasta dónde quieren llegar, como emprendedores sociales o emprendedores innovadores, y qué tipo de alcance o de beneficio quieren para su vida al realizar esos emprendimientos. Y obviamente desarrollar el empresarismo y lograr más adelante empresas sostenibles que se sostengan en el tiempo. Hay empresas que arrancaron caseras hace muchos años y hoy día son grandes empresas a nivel nacional, como otras que desafortunadamente los monopolios han llegado y los han absorbido y los han quitado del mercado para posicionar en el mercado la marca de ellos, como pasa con las industrias de las gaseosas, por ejemplo. Son monopolios muy difíciles de uno sobrevivir en ellos, porque dicen a uno, me vende o lo combato, y lo combato con precio, y lo combato con publicidad, y lo combato con publicidad deshonesta. Cosas así pasan. Doña Olga, ¿sigue ahí? Sí, de todas maneras, Nelson, muy agradecida. Sí, sigo acá y sigo con mis emprendimientos y con mis productos en la finca taller. Y muy bueno Listo. por eso, doña Olga, muy buena la constancia suya. Simplemente que para el tema de denominación de origen a uno le toca desgastarse un billete muy largo versus Sí. la rentabilidad no le justificaría, pienso yo, muy respetuosamente. Lo que uno puede buscar en este momento con la administración municipal es un certificado de confianza que lo está expidiendo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y en ese certificado de confianza básicamente están diciendo que su producto cumple con parámetros Excelente. higiénicos, sanitarios y de calidad, que lo hacen un producto confiable para el consumidor final, que es al que usted está dirigida directamente. Eso, Nelson, a mí no me interesa ni grandes cantidades, sino como que esto sea sostenible y que sea demostrativo también. Bueno, muchas gracias Señor, muchas gracias. y a ustedes muchas gracias. Con mucho gusto. Muy buena la introducción. Eh, bueno, chao, gracias. Hola, doña Chao. Olga. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, dudas sobre lo que vimos, sobre lo que no vimos, qué quedó faltando, qué se les pasó por alto, qué se me pasó por alto? Es con mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Yo no es para hacer una pregunta, sino antes para darle un agradecimiento muy especial, porque pues sé que es un tema donde hay muchos datos que son muy importantes y que no en todas las ocasiones pues los van a utilizar todos al mismo tiempo, pero precisamente eso es lo que se trata de estos espacios de participación y de charlas que se da a los diferentes emprendedores, porque es la oportunidad de ver el escenario que en la medida en que uno vaya creciendo necesita estar organizado y no necesita tampoco estar muy grande para decir que se organiza. En la medida en que vaya organizándose, lento pero firme, hace que una asociación vaya teniendo más proyección y dependiendo del alcance que tenga de sus proyectos. Si quiere vender a nivel local, regional o nacional, ahí es donde se va requiriendo de toda esa documentación, no solamente para tener como empresa, sino en las mismas convocatorias que se presentan de los diferentes ministerios. Se piden muchos requisitos que deben de tener al día. Entonces es una buena oportunidad de conocer este espacio, este escenario, así como las otras capacitaciones que han tenido. Entonces la invitación es a que aprovechen todas estas capacitaciones que tiene la administración municipal, que son gratuitas y que el objetivo es poderlos acompañar con estos emprendimientos que contribuyen a que cada día estén más organizados. Y muchas gracias a usted, Nelson, porque es muy importante. A pesar de ser un tema pues como tan complejo,
el hecho de tener esos videos es una forma de reafirmar lo que nos ha estado explicando, entonces poder ver cómo se hace ese paso a paso. Muchas gracias por pues por toda la charla que nos ha dado y a todos los participantes. Muchas gracias también. Muchas gracias por sus palabras, Ligia Margarita. Muchas gracias también por haberme incluido en este proceso, y es con mucho gusto siempre y cuando yo esté en la capacidad de ayudarles en cualquier información, asesoría, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, porque es que lo bueno no solamente lo que está escrito, sino el conocimiento que usted tiene, las experiencias que ha tenido con otras asociaciones, entonces poder contar cómo se ha hecho y que es posible poder organizar eso y hacerlo de una manera, digamos, ágil, que no es tan complejo de ese paso a paso, sino que se puede hacer de una forma dinámica, y cuando se tiene conocimiento es más fácil de poder ir a acercarse a realizar estos trámites y no muchas veces conseguir un tramitador que, mejor dicho, hace más compleja la situación. Entonces, qué bueno, muchas gracias. Es cierto, desafortunadamente a uno por una asesoría como de este tipo, normalmente a uno le están cobrando 500, 600, 1.000.000 de pesos o hasta más, depende de la rata que uno le consiga en el camino. Por eso, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la idea de nosotros es asesorar toda esta parte legal para las personas que se resuelvan a emprender y a empezar a legalizar sus emprendimientos, para que no tengan que incurrir en este tipo de gastos. La asesoría es totalmente gratuita desde la Oficina de Desarrollo Comunitario. Estamos ubicados en el sector del Descanso, tercer piso. Yo puedo preguntar algo, ¿me escuchan? Sobre la... Sí, Mari. Mari habló. Bueno, entonces le estaba contando que vamos en el tercer piso, al lado de la personería municipal. Ahí estamos ubicados y con el mayor de los gustos lo atenderemos ahí individualmente de acuerdo a sus inquietudes y necesidades puntuales. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, sugerencia? No, programa. Mariluz, ¿cómo que habla? Cuéntenos. Bueno, ¿quién tiene algo más para escribir en el chat para que hablemos? Cuéntenme al respecto. Chao, Nelson. Muchas gracias y nos estamos comunicando. Chao. Claro que sí, doña Olga, muchas gracias. Chao. Chao, doña Olga, que le vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, entonces damos por terminada esta reunión. Muchísimas gracias a todos por su atención y muchos éxitos con los emprendimientos. Gracias. Bueno, muchas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias. Y agradecer al Parque Educativo, a los compañeros de la Secretaría de Educación que han estado coordinando y apoyando el trabajo en equipo. Aló, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí. Don Nelson. Aló. Como que no escuchan ya. Sí, ¿me escuchas? Mi pregunta sí, es, lo que pasa es que oh, pero yo no fui la de la veo pues conferencia, yo fui la de la que pregunta. para las personas poder
poder pues vender su producto necesita muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué problema hay con las personas con los que no son? Decir la pregunta que es que no se escucha. Es que no le ven nada. Dime que la pregunta.